Bien, seguimos con más buenas noticias porque el Evangelio es una buena noticia para compartir y vos sabés que la temática nuestra a través del Evangelio de Jesús es en estos tiempos hablar acerca del rapto o arrebatamiento, esta promesa maravillosa para estos días de parte del Señor a su iglesia. Así que de alguna manera estamos sacándole el polvo a este tema tan importante, que es una de las promesas más actual, más pronta a ocurrir de parte de Dios para su iglesia. Así que vamos de esta manera a estar deseando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para venir a buscar a su iglesia. La palabra del Señor tiene una promesa maravillosa para aquellos que aman su venida. Él dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 22, 20 dice la Biblia: ciertamente vengo en breve, amén, sí ven Señor Jesús. Así que vamos a estar de esta manera amando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él vino la primera vez en relación con el pecado, cuando Dios puso el pecado de la humanidad sobre su Hijo Jesucristo, y Él pagó el precio. Dice la Biblia que el precio de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que, pero también dice la palabra del Señor que Él va a venir por segunda vez sin relación con el pecado. Allí en el libro de Apocalipsis también dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 11, que del cielo viene Él montado en un caballo blanco, con sus ojos como llama de fuego, con una espada aguda, y con un nombre escrito: el Verbo de Dios, el fiel y verdadero, dice la palabra del Señor, para instaurar un reino milenial. Esto también es parte de la segunda venida del Señor, tanto el rapto como su segunda venida en el milenio. Así que vamos a ver qué dice la palabra del Señor respecto de este tema. Por eso te quiero invitar a que vayas al libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4, verso 16, dice la Biblia: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El mismo apóstol Pablo también, en una carta a los Corintios, le da una revelación, un misterio, y le dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Siempre pienso en esto: el mismo apóstol Pablo hace 2000 años atrás se ponía en ese grupo de personas, de hermanos que estaban esperando la venida del Señor. Algunos ya habían fallecido en la fe y estaban muchos otros esperando al Señor de una manera firme y celosa. Y el apóstol Pablo decía: y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. En un abrir, en un cerrar de ojos. No todos dormiremos, no todos habrán muerto esperando al Señor, sino va a haber un grupo grande de personas que van a estar mirando al cielo. ¿Por qué? Porque saben que su ciudadanía no es en la tierra, sino está en los cielos. Y hablamos de algunos ejemplos acerca de cómo Dios, a través de toda la historia, en distintas dispensaciones, nos dio ejemplos de hombres que fueron levantados de este mundo, de esta tierra, antes de un juicio. Por ejemplo, uno de ellos era Enoc, un profeta en los antiguos tiempos, un hombre que, dice la Biblia, que caminó con Dios,
y que Dios se lo llevó. Un hombre cuyo nombre significaba consagrado, un hombre consagrado. Y así nosotros tenemos que caminar y tenemos que ser consagrados a Dios desde nuestro corazón. ¿Para qué? Para que antes de que vengan los juicios, antes de que vengan las consecuencias del pecado de la humanidad, que son los juicios, del cual habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, el apóstol Juan en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, y Daniel, el profeta Daniel. Antes que sucedan estas cosas, nosotros seamos como Enoc, levantados al cielo. Hebreos dice que de Enoc, que lo traspuso Dios para no ver muerte. Y así la iglesia, mi querido hermano, el apóstol Pablo nos dice de que también un día antes de los juicios, antes de que venga el día grande y terrible, Dios va a levantar a su iglesia. Otro ejemplo que habíamos tocado era el ejemplo de Noé, un hombre de fe, un hombre que preparó durante muchos años un arca donde resguardar a su familia de los diluvios del cual el Señor le había advertido. Pero dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Noé, entra, Noé, tú y tu casa, una semana después cayeron las lluvias, cayeron las aguas de los cielos. Dice la Biblia que las aguas empezaron a crecer y esa arca empezó a moverse. Pero ya esos hombres de la antigüedad que habían visto que Noé hacía esa arca durante 120 años, quien le había predicado que iba a haber un diluvio, que les decía que se arrepientan, que Dios iba a mandar un castigo sobre el mundo y la humanidad, ellos seguramente se burlaban. Y esto es lo que pasa en estos días, cuando hablamos de Jesucristo. Jesucristo es la puerta de salvación. Jesucristo es nuestra arca de salvación. Dice la Biblia que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y así como Jesucristo es la puerta de nuestra arca de salvación, Noé entró. Y Jesús habló de este varón de fe llamado Noé y dijo, como en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Y Jesús dijo también, como en los días de Noé, que estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero cuando Noé entró en el arca, dice la Biblia que empezó a caer los juicios de Dios en forma de lluvia y las aguas empezaron a crecer. Y estas personas empezaron a desesperarse y seguramente gritaban. Pero ellos no entendieron el mensaje de Noé. Pero ya era tarde. Dice la Biblia que los atrapó a todos. Por eso, hoy es el tiempo donde el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros que anunciamos la palabra del Señor, para anunciarte que este es el tiempo de la buena noticia, que la puerta de salvación está abierta, que hay un camino, el cual es Jesucristo, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que este es el momento de tu salvación, este es el momento de la salvación por gracia, este es el momento en el que tenés que abrir tu corazón y solamente aceptar a Jesucristo como único Salvador y suficiente de tu vida. Otro ejemplo de un hombre rescatado del juicio fue Lot, del cual también el Señor Jesucristo dio testimonio. Dice la Biblia ahí en el Génesis que era tal el pecado de los hombres de Sodoma y Gomorra, que no había 10 personas justas para no enviar ese juicio de fuego y azufre que Dios envió. Entonces Dios manda a sus mensajeros y le dice a Lot, Lot, escapa, vos y tu familia, vos, tu esposa y tus hijas, a un lugar de refugio donde yo te diré. Pero dice la Biblia que Lot sacó a toda su familia y la mujer de Lot miró hacia atrás cuando los juicios empezaron a caer. Por eso el Señor Jesús dijo, recuerden a la mujer de Lot. Y recordamos en algunos programas pasados lo que pasó con esta mujer, que ella, cuando vio los juicios caer sobre donde estaban sus pertenencias, donde estaba su casa, donde seguramente estaban sus conocidos, seres queridos, y ella
se dio vuelta al desobedecer la palabra del Señor y fue convertida en una estatua de sal. Y hoy esa estatua de sal es un testigo mudo de lo que la palabra del Señor dice. Y hay arqueólogos que pueden confirmar esto y han visto la consecuencia del fuego y azufre. ¿Y por qué una estatua de sal? Y la Biblia habla acerca de la sal. Dice la Biblia, cuando la sal pierde su sabor, ya para nada sirve sino para ser pisoteada. Y esta mujer miró hacia atrás porque también la Biblia dice de que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El tesoro de ella estaba en lo que estaba sufriendo los juicios. Por eso no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus placeres pasan, pero el que está en Cristo perdurará para siempre, dice la palabra del Señor. Por eso tenés que mirar para adelante, como Lot, a esa ciudad de refugio. ¿Cuál es la ciudad de refugio en esta noche? ¿Cuál es la buena nueva? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo. Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Así que tu tesoro no esté atrás, donde las cosas van a sufrir un juicio, sino esté en los cielos. Que sea Jesús tu tesoro. Vuelvo a repetir, dice la Biblia, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y Jesucristo está en los cielos, sentado a la diestra del Dios Padre, velando y intercediendo por cada uno de nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y tenemos más ejemplos. Elías, un hombre de fe, un hombre de fuego, que también fue levantado. Dice la Biblia que a Dios le plació levantar a Elías en un carro de fuego, y él sabía que tarde o temprano Dios lo iba a levantar, pero él estaba preparado. Por eso en esta noche queremos alentarte, desde aquí quiero alentarte encarecidamente a que te prepares. Dice la palabra del Señor que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y él esperaba la redención. El profeta Elías era un hombre de fe, era un hombre de fuego, pero también era un hombre con temor, un hombre común y corriente. Dice la Biblia que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero él confiaba en Dios. Así que de todos estos ejemplos, Enoc y Elías, dice la Biblia que fueron levantados Elías en un carro de fuego, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y una de las personas que también hablábamos como un ejemplo de arrebatamiento fue el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo dice en una de sus cartas que Dios lo llevó, lo arrebató al tercer cielo o al paraíso. Y él dice, yo no sé si en el cuerpo, si en el espíritu, no lo sé, pero fui arrebatado al tercer cielo y al paraíso. Así que él también, el apóstol Pablo, es un ejemplo que nos confirma juntamente con Enoc, con Elías, con Jesús. Fue el tema del domingo anterior, que fue levantado en una nube. Nos confirma la palabra de Dios una y otra vez que la iglesia no va a pasar por los juicios del cual nos habla Apocalipsis, Mateo 24 y otros profetas y Daniel. Así que tenemos que con estos ejemplos amar la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es el ejemplo en esta noche? El ejemplo es el apóstol Juan. El apóstol Juan ya sería hoy nuestro sexto ejemplo y nos quedaría un solo ejemplo para tocarlo la semana que viene, que es el séptimo. Sabemos que en la Biblia el número 7 es muy importante y ahora vamos a estar hablando un poco del número 7 en la palabra del Señor. El arrebatamiento de la iglesia, del cual vamos a hablar la semana que viene, sería el rapto, el cumplimiento de todas estas cosas, de estos 6 ejemplos que venimos diciendo, de Enoc, de Noé, Lot, Elías, Jesús. Y dice la palabra del Señor en el ejemplo de el apóstol Juan, como él experimentó esta especie de arrebatamiento o rapto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, dice la Biblia, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo,
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando el apóstol empieza a describir este suceso que le acababa de ocurrir, dice que él vio una puerta abierta en el cielo, que oyó una voz como de trompeta, y el apóstol Pablo dice que Dios con voz de trompeta, lo mismo que dice el apóstol Pablo, y que de pronto él estaba en el cielo en el Espíritu, y el apóstol Pablo decía, yo no sé si en el cuerpo o en el Espíritu. Así que la misma experiencia tuvieron los dos, pero el apóstol Pablo llegó hasta el tercer cielo. El apóstol Juan dice, y vi un trono. Él fue inmediatamente a la presencia de Dios. Por eso yo te decía que la iglesia no va a ir al tercer cielo, sino va a ir directamente a la misma presencia de Dios, donde Jesús le dijo a María cuando ella estaba muy triste y fue a investigar dónde estaba el cuerpo de Jesús, y no encontró el cuerpo de Jesús, sino que vio a dos ángeles y quedó muy triste, muy acongojada, estaba en llantos. Pero cuando se dio cuenta que estaba hablando con el Maestro resucitado, su corazón saltó de alegría y quiso tocar al Maestro, pero el Señor le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Allí donde el Señor subió a presentar el sacrificio perfecto, ya no de la sangre de los toros, de los machos cabríos, como lo hacían en la antigüedad los sacerdotes que oficiaban en el templo de Moisés o en el templo de Salomón, sino Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno, y una vez para siempre entró en la presencia misma de Dios, en la presencia inmediata de Dios, en el trono mismo de Dios, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar santo de los santos, a ofrecer el sacrificio con su propio cuerpo, su propia sangre. Y una vez presentado este perfecto sacrificio por la humanidad, Él se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Por eso dice la palabra del Señor hoy, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestras almas. Hubo un hombre en la antigüedad que dijo, ¿quién me diera del conocer dónde hallar a Dios en su silla? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Pero Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si necesitas misericordia, si necesitas amor de Dios, si necesitas oportuno socorro, te quiero decir, esta es la buena y gran noticia, que Jesús está a la diestra del Dios Padre intercediendo en esta noche por cada uno de nosotros que confían en Jesús. Así que la Biblia dice de que Jesús fue levantado a la misma presencia del Señor, y el apóstol Juan tuvo esta experiencia. Esta experiencia del apóstol Juan, de la cual estoy hablando, él la tuvo hace 2000 años atrás en la isla de Patmos. Pero lo proyecta de una manera profética hacia adelante en el tiempo, cerca de estos días, donde va a ocurrir el suceso más esperado, la promesa más esperada de la iglesia, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no le diría, pero iré y prepararé el lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que esta es la gran promesa que tenemos, que el Señor pronto va a venir. Y el libro de Apocalipsis, donde nos habla del día de la venganza de nuestro Dios, del día del Señor. Te quiero decir que el día del Señor no es el domingo, como la Iglesia Católica así lo dice. Dice el libro de Hechos acerca de este tema, el día del Señor, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
y como los ladrones a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo también en 2 Corintios 1, verso 14, respecto del día del Señor, dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Puede decir el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Así que cuando el apóstol Pablo dice: yo estaba en el espíritu en el día del Señor, él está diciendo: yo en mi espíritu pude experimentar el mismo arrebatamiento, el arrebatamiento que es una promesa de parte de Dios para estos días, que en cualquier momento, tarde o temprano, el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Fue una revelación del día del Señor y Juan estaba en el Espíritu. La palabra del Señor nos dice que cuando Dios le empieza a revelar las cosas que iban a acontecer en el libro de Apocalipsis, nos habla Apocalipsis de 7 iglesias. Por eso te decía que íbamos a hablar acerca del número 7. Es importante porque es la perfección, es la voluntad de Dios, el número que revela la perfección de Dios. Y 7 son las iglesias en el Apocalipsis: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero vamos a ver si encontramos a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea cuando los juicios empiezan a caer. A ver dónde la encontramos. Por eso yo sostengo, y esta es mi posición de fe, esta es mi creencia, que la iglesia no va a pasar por los juicios. Yo te decía, el pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en el reino de Egipto, ellos celebraron Pascua y no sufrieron las consecuencias de los juicios. La muerte pasó por alto. Por eso yo te digo que hagas un pacto por medio de Jesucristo. Él vino a hacer un pacto con la humanidad, un nuevo pacto. Él dijo: esta es la copa del nuevo pacto, que es en mi sangre. Si estamos celebrando Pascua, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es nuestra Pascua. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, las consecuencias del pecado de la humanidad, o sea, los juicios, no van a caer sobre la iglesia, sobre los creyentes, así como no cayeron en Israel en los tiempos de los días del Éxodo. Tampoco la iglesia de Filadelfia, de Sardis, de Laodicea, de Pérgamo, de Tiatira, no sufrieron la consecuencia de los juicios de Dios. El libro de Apocalipsis nos relata que no estaba estas 7 iglesias cuando los 7 ángeles tocaron las 7 trompetas. El libro de Apocalipsis nos dice que ninguna de estas 7 iglesias estaban cuando los 7 truenos de Dios dieron su voz. Que ninguna de estas iglesias, ni Esmirna, ni Pérgamo, ni Tiatira, ni Sardis, ni Filadelfia, estaban cuando los 7 ángeles derramaron las 7 copas de las 7 plagas postreras. Tampoco la Biblia nos habla de que ninguna de estas 7 iglesias no están cuando los 4 jinetes del Apocalipsis aparecen en los últimos días, en los días finales. No aparecen cuando ese caballo blanco y cuyo personaje lo montaba tenía una corona y un arco para salir a cazar almas. No está hablando del anticristo, de ese falso Cristo. O cuando el caballo bermejo se rebele y se le dé la espada para traer muerte a una gran parte de la humanidad. ¿Dónde está la iglesia? No está ni Esmirna, ni Pérgamo, ni Tiatira, ni Sardis, ni Filadelfia, ni Laodicea. No aparecen. ¿Dónde están estas 7 iglesias cuando el caballo negro se manifieste y traiga hambre a la tierra? O cuando el caballo amarillo, que es la muerte seguida por el Hades, deje un tendal de muertos. Dice la Biblia que este caballo amarillo es la muerte seguida por el Hades, es la muerte seguida por el infierno, y la iglesia de Sardis ya no aparece. Así que hay más, si te sigo diciendo que en el 7º sello
donde se tocan las 7 trompetas. Y la primera trompeta habla de el granizo y fuego que mata o destruye la tercera parte de los árboles que hay en el mundo. ¿Dónde encontramos en estos juicios de las 7 trompetas a la iglesia del Señor? Sino que Sardis, Filadelfia, Laodicea, Tiatira, Esmirna están ya celebrando las bodas del Cordero. ¿O dónde está la iglesia cuando esa montaña de la cual habla el libro de Apocalipsis caiga al mar y convierta el agua en sangre? La iglesia va a estar celebrando las bodas del Cordero. ¿O dónde está cuando caiga la cuarta plaga? Cuando dice la Biblia en Apocalipsis que el sol se va a convertir como la luna, se van a oscurecer en su tercera parte y solamente va a haber luz en una pequeña cantidad de horas en el mundo. Por eso la Biblia habla de que Dios en los últimos días va a cortar las horas por amor a los santos. Y va a ser una noche larga y casi eterna. ¿Pero dónde va a estar la iglesia? Sardis, Filadelfia, Laodicea, Tiatira, Esmirna, Éfeso van a estar celebrando las bodas del Cordero. No van a ver los juicios como el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, que celebró Pascua y vio pasar los juicios por alto. Y en la sexta plaga, en la sexta trompeta, hay 3 plagas que mata a la tercera parte de los hombres. ¿Dónde va a estar la iglesia? Celebrando las bodas del Cordero. Y acá, en la séptima trompeta, mi querido oyente, yo te quiero confirmar dónde vamos a encontrar a la iglesia. Por eso quiero leerte allí en el libro de Apocalipsis 11, verso 15, Apocalipsis 11, verso 15, dice la séptima trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de nuestro Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Dónde encontramos a la iglesia? La encontramos en el capítulo 11, verso 15, en los cielos. Dice la Biblia, en una adoración celestial. Ahí encontramos a la iglesia. Por eso la palabra del Señor dice, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y quizás no estamos siendo como esas 5 prudentes. La Biblia nos habla, el Señor Jesús nos habló en una parábola de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las 5 prudentes quisieron cabecear, quisieron dormirse, pero escucharon la voz que les decía, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y entraron a las bodas, entraron al casamiento. Y la iglesia hoy está escuchando, con todas estas cosas que están sucediendo, que el Señor pronto viene. Y la voz del Espíritu Santo está recorriendo al mundo y está diciendo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Por eso es tiempo de prepararte y que no cese el aceite de tu lámpara. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Y aquí vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo. Apocalipsis 22:20, dice la Biblia, ciertamente vengo en breve. La iglesia dice, amén. Ven, Señor Jesús.